Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hechos vertiginosos siguen dándose en Ecuador, abogado Alarcón. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo marcha este tema de la muerte cruzada y consecuencias que trae, como este proceso electoral express que tendrá que darse a todo vapor en Ecuador. Bienvenido. Gustavo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la distancia para ti y para nuestra audiencia. La principal consecuencia establecida en el artículo 148 de la Constitución es la convocatoria casi que inmediata a un proceso electoral para que los ecuatorianos en las urnas elijamos a un presidente y a una Asamblea Nacional por lo que resta de este periodo, 2021-2025. Ya lo has dicho, es un proceso acelerado, es un proceso express, si podemos llamarlo de alguna forma, pues las circunstancias extraordinarias establecidas constitucionalmente así lo ameritan, y hay que tener en cuenta además que es la primera vez que se activa esta disolución de la Asamblea y por lo tanto hay muchas opciones por parte de la autoridad electoral para poder concretar en el menor tiempo posible este hecho, respetando de manera obligatoria, eso sí, todas y cada una de las etapas del proceso electoral que en circunstancias normales, haciendo alusión a lo que fue el proceso electoral presidencial de 2021, estarían tomando entre 6 y 8 meses tranquilamente. ¿Hay antecedentes, Mauricio, de un proceso similar en Latinoamérica o en alguna parte en un régimen presidencialista? Régimen presidencialista, ninguno, Gustavo. Y ya en su momento, años atrás, anticipábamos sobre este particular, que la posibilidad o la facultad de que un presidente de un solo plumazo, con su sola firma, pueda disolver el órgano legislativo, no es propio de regímenes presidencialistas, es propio de un sistema parlamentario o quizá regresando a ver al sur, a Perú, un régimen semipresidencialista o semiparlamentario, pero no uno como el nuestro. Precisamente esa enorme subjetividad que forma parte del artículo 148, en que basta el criterio del presidente para en dos de las tres causales proceder con el cierre de la Asamblea. Es parte del hiperpresidencialismo que se consagró en Montecristi entre 2007 y 2008. Creo que incluso los autores de esta figura jamás se imaginaron que quien la activaría no sería su líder, el expresidente Correa, sino un presidente de la orilla distinta, el presidente Lazo. Ahora, ¿es posible cumplir con la letra constitucional, con los plazos, esto de que empiezan a correr los 7 días para la convocatoria de elecciones y luego en 90 días tendrían que haber concluido? ¿Es realmente factible conociendo los atributos y las debilidades del sistema electoral ecuatoriano? Es muy difícil, mas no imposible, llevar a cabo un proceso de este tipo en esos 90 días que tanto se ha venido mencionando en las últimas horas. Hay que hacer énfasis en que el proceso electoral establecido en el Código de la Democracia demanda varias etapas, que además para poder avanzar de una a otra se necesita que los procesos se cierren de manera definitiva, que no haya asuntos pendientes. Por ello bastaría, Gustavo, una simple búsqueda a través del Internet para encontrar una imagen vinculada al proceso de elecciones presidenciales del 2021 y ver, por ejemplo, que desde el momento en que formalmente inició la cuestión de las etapas democráticas internas, mal conocidas como primarias en las organizaciones políticas, hasta la primera vuelta del proceso presidencial en Ecuador, mediaron prácticamente 8 meses. Estamos hablando que esto inició en agosto de 2020 y culminó la primera vuelta en febrero de 2021. La segunda, como sabemos, terminó llevándose a cabo efectivamente en el mes de abril. ¿Qué capacidad tendría el Consejo Nacional Electoral para de alguna manera maniobrar en este tema tan crucial, tan exigente, que tanta presión va a generar de términos y plazos? El Consejo Nacional Electoral solo puede hacer aquello que esté expresamente contenido en su norma básica y, por supuesto, en la Constitución. Más allá de los tiempos, hay que ver que todo se haga de manera razonable,
respetando el debido proceso y sobre todo contando con los recursos económicos que permitan que el trabajo y el proceso se desarrollen en total normalidad. Mira que incluso en estos últimos días, a propósito de la firma del decreto, se ha hablado mucho del ahorro presupuestario que implica el cierre de la Asamblea Nacional, pero poco se ha dicho del gasto que se tiene que hacer para poder llevar a cabo este proceso electoral extraordinario, ¿no? Mira que en 2021, solo en el Fondo de Promoción Electoral, Gustavo, es decir, el dinero que nosotros aportamos para que los candidatos aparezcan en medios de comunicación, se gastó 16 millones de dólares. No se diga todo lo demás que implica un proceso de esta naturaleza. Una segunda vuelta electoral que con seguridad habrá, dadas las circunstancias en las que se ingresarán a estas elecciones, implicará 60 días más. Aproximadamente. En 2021 tuvimos una segunda vuelta apenas 30 días después, pero más allá del voto propiamente dicho, recordemos que hay que contar los votos, hay que proclamar resultados, hay que esperar impugnaciones hasta formalmente entregar las credenciales a los candidatos ganadores. Incluso en un proceso normal, y tú lo has visto, ese trámite electoral que termina a finales del mes de abril genera un espacio de tiempo hasta la posesión efectiva. En el caso de la Asamblea, un 14 de mayo, en el caso del Ejecutivo, un 24 de mayo. Tiempos que van entre 2 semanas a un mes adicionales a la proclamación formal de resultados y a la posesión formal de las autoridades. ¿Qué pasaría eventualmente si, por la forma en que se dan las cosas, no se cumple con alguno de los plazos? Es imposible dentro de un proceso electoral, Gustavo, bloquear una de las etapas o decir que para ajustar tiempos se la tiene que realizar de una forma extraordinaria, específica y de manera expresa. Por citar un ejemplo, organizar democracia interna en todos los partidos y movimientos políticos de carácter nacional para proclamar candidatos presidenciales toma tiempo. No es de decir en 2 días organizamos todo. Creo que en eso no hay capacidad ni del CNE ni de las organizaciones políticas. Así es que esperamos, quienes estamos de este lado, de la sociedad civil y de la ciudadanía, que más allá del tiempo, el Consejo Nacional Electoral pueda hacer un proceso responsable que garantice todas las etapas de la mejor forma y, por supuesto, la transparencia de los resultados finales. Ahora, todo lo que estamos hablando están también en función de que no progresen aquellos procesos que se ha pedido ya a la Corte Constitucional o que puedan aparecer también en el sistema judicial de Ecuador, tema que también es un tanto impredecible. Hemos visto ya, Gustavo, actores políticos principalmente que han presentado acciones de inconstitucionalidad ante la Corte respecto de este decreto ejecutivo. Que no nos sorprenda ver en las próximas horas o días ciudadanos comunes que presentan acciones similares vinculadas a las garantías constitucionales ante un juez de algún recóndito cantón de nuestro país. Esa intención clara de echar abajo la decisión del presidente podría verse limitada tanto por disposiciones legales en la ley que rige la materia, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, como por la convocatoria misma a elecciones, la convocatoria formal. No nos olvidemos que incluso más allá de la ley y de cualquier disposición, porque en Ecuador todo es posible, una vez convocada a elecciones, el Consejo Nacional Electoral prácticamente asume una de las principales autoridades de Ecuador. Y cuanto al gobierno que estará en funciones en un plazo indeterminado, 4 meses y medio a 6 meses, ¿qué es lo que se puede esperar? Tengamos en cuenta que solo los elegiremos, Gustavo, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, por lo que resta del periodo hasta llegar a 2025. Un gobierno, una asamblea que podrá ser algo muy ligero, muy corto, durante 1 año y medio, en el mejor de los casos.
Si el gobierno actual ha dicho que 2 años son insuficientes para poder trabajar un plan de gobierno, si la Asamblea durante 2 años ha demostrado que es más importante emitir resoluciones sobre lo rico que es el bizcocho o lo energética que es la guayusa, durante ese año y medio probablemente dirán que solo están ahí para hacer transición, para calentar el puesto y a costa del bolsillo de los ecuatorianos, ganar pues sueldos que muchas veces, como escuchamos en el inicio del proceso de juicio político, ni siquiera les alcanza para sobrevivir una semana. Creo que ahí hay que prestar mucha atención al rol que debemos jugar nosotros, los ciudadanos, las organizaciones de sociedad civil, los periodistas y los medios de comunicación, para hacer vigilancia, seguimiento y control social a lo que quienes van a representarnos realicen durante este tiempo. Reflexionando en cuanto a lo que ha sucedido, Mauricio, y regresando un poquito atrás, veíamos unos flujogramas o unos algoritmos sumamente complejos con una cantidad de posibilidades de lo que podía pasar. Estamos en la muerte cruzada. ¿Qué es lo que llevó a Guillermo Lasso a este punto? Mucho se especulará sobre las razones que motivaron al presidente a tomar esta decisión. Si uno revisa el contenido del decreto 741 en cuanto a los considerandos, se especifica todo en torno a la causal de la grave crisis política y de la conmoción interna. Se dice que, pues, las circunstancias del juicio político, de las negociaciones y manipulaciones políticas la generaron, pero ha sido el propio presidente que en las últimas horas, a propósito de declaraciones dadas a medios de comunicación internacionales, ha hecho mención a otras circunstancias que nada tienen que ver con el artículo 148. Esperemos que esto no le juegue en contra, incluso a propósito del conocimiento que sobre las acciones presentadas tiene que ejercer la Corte Constitucional. Estas menciones a un plan macabro para tomarse todas las instancias de poder, ¿a qué nos llevan? ¿Qué es lo que podemos pensar? Si efectivamente existe un plan macabro para tomarse las instituciones, pues esto debe ser motivo de investigación, de acción de la justicia, de control social de la ciudadanía, pero no es razón suficiente para que un presidente active una herramienta extraordinaria como la que ha activado horas atrás. En buena hora que se haga mención a eso, incluso para generar alertas, pero sobre la base de supuestos, de chismes o de cuentos sacados de la chistera del mago, no se puede activar el artículo 148. Ojalá, insisto, no sea la propia boca de Guillermo Lasso la que le condene frente a una decisión como la que ha tomado hace pocas horas. ¿Cuál ha sido, cuál es hasta el momento el papel del vicepresidente Alfredo Borrero? Al iniciar el juicio político, formalmente hablando, aquella sesión que quedó trunca con la decisión del presidente, vimos un vicepresidente acompañando al jefe de Estado, vimos un vicepresidente de buen humor, incluso relacionándose con quienes estaban en la Asamblea Nacional. Después de la decisión tomada, hemos visto un vicepresidente acompañando al jefe de Estado y en alguna medida respaldando la decisión. Ahora habrá que ver si en este tiempo en que no se tiene aquel órgano que obstruyó la voluntad del gobierno, en palabras del propio Guillermo Lasso, el vicepresidente tiene un rol más activo, particularmente en un sector que demanda atención urgente, el sector de la salud. Esperemos que así sea. Para culminar, Mauricio, ¿qué es lo que podemos esperar en los próximos días? Hablemos del corto plazo, quizá del mediano plazo. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días? A corto plazo, Gustavo, la cuenta regresiva de la convocatoria a elecciones a cargo del Consejo Nacional Electoral. Eso es indiscutible. En esa convocatoria veremos un cronograma y sabremos el día en que los ecuatorianos acudiremos a las urnas para elegir a un nuevo presidente y a una nueva asamblea por lo que resta del periodo. A mediano plazo, probablemente conozcamos la decisión positiva o negativa de la Corte Constitucional respecto de las acciones presentadas por la ciudadanía respecto del decreto ejecutivo firmado por Guillermo Lasso. A largo plazo, lamentablemente, veremos inestabilidad política, porque esto no soluciona nada. Esto no corta de raíz esos problemas que nos aquejan a los ecuatorianos de inseguridad, de falta de empleo o de corrupción.
veremos que todo ha sido parte de un juego político en el que sus principales actores, sus protagonistas, solo piensan en sí mismos, en sus organizaciones, en sus grupos de amigos, pero poco piensan en los ecuatorianos. Viendo a largo plazo, incluso, Gustavo, el impacto de la consecuencia económica de la decisión tomada, un riesgo país que se elevó de manera brutal, unos bonos del Estado que cayeron en su cotización de una forma bastante abrupta, terminará afectando al pueblo, al ciudadano común. No nos olvidemos que el Estado nunca pierde y cuando le hace falta dinero, opta por el camino fácil, la metida de mano al bolsillo de los ecuatorianos a través de reformas tributarias. Sin olvidar, y con esto creo que queda el panorama bastante claro, que mientras el presidente no tiene el contrapeso de la Asamblea, puede emitir decretos ejecutivos a manera de leyes solo en materia de urgencia económica y siempre y cuando cuente con el aval de la Corte Constitucional. Ayer se anunció el primero, hoy se ha anunciado un segundo, quién sabe cuántos vendrán, pero sobre todo, quién sabe cuántos contarán con el aval de la Corte Constitucional y viendo un poco más allá, cuántos sobrevivirán a la nueva asamblea que elijamos los ecuatorianos, pues el artículo 148 dice de manera muy clara que esa decisión que puede estar en vigencia por la vía de decreto ley puede ser revisada o ratificada por la nueva asamblea. Bien, para finalizar, y asumiendo que este proceso electoral express efectivamente llegue a darse y llegue a su culminación, ¿quiénes tendrían las mejores posibilidades? Creo que las cartas están echadas a propósito de los resultados de las elecciones seccionales de febrero pasado. Hay organizaciones políticas bien estructuradas que vienen de obtener el triunfo, hay otras que han perdido estructura y han sido derrotadas. Posibles ganadores, viendo el escenario hoy de una elección extraordinaria como la que tendremos, el correísmo y el movimiento indígena, que salen incluso fortalecidos de la decisión del presidente y han venido echando mano del discurso de que firmó el decreto ejecutivo porque se vio perdido en cuanto a los votos que podían haberle condenado con censura y destitución. Los perdedores, el Partido Social Cristiano y el movimiento de gobierno. No nos olvidemos que el Partido Social Cristiano perdió sus bastiones tradicionales en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, y en el caso del gobierno, que ni siquiera fueron capaces de poner candidatos en todas y cada una de las provincias de Ecuador. ¿Quiénes surjan? Posibilidades de outsiders, movimientos políticos que estén buscando candidatos con tal de sobrevivir dentro de este proceso electoral. Será cuestión de días, de muy pocas semanas conocerlo, y creo que lo más importante, Gustavo, es el rol de la ciudadanía, que si hoy no cree ni confía en un presidente y en una asamblea, tiene la posibilidad de premiar a otros y a los mejores para que ahora ocupen el espacio y castigar con un voto contrario a aquellos que han hecho un mal trabajo durante estos 2 años sin resultados en beneficio de todos. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo para ti, siempre a la orden. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.